Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de una pregunta que es extremadamente frecuente a la hora que las personas deciden tomar una hora de terapia de pareja, ya sea conmigo como con otro tipo de colegas. Y esta pregunta es: ¿cada cuánto tiempo recomienda usted que yo vaya con mi pareja a terapia de pareja? Y aquí viene la parte donde uno lee esa pregunta, que es, como digo, extremadamente frecuente y que de cierta forma aparece por un lado la respuesta de sentido común y después la respuesta mucho más larga, donde la respuesta de sentido común es: lamentablemente no te puedo decir cuántas veces tú tienes que venir a este espacio, ya como respuesta concreta. ¿Y por qué? Porque claramente yo no sé quién eres, cuál es tu motivo de consulta, qué problemas tienes, si traes uno o múltiples motivos de consulta, has intentado hacer cosas previas al momento que estás consultando, es primera, segunda, tercera vez que consulta, etcétera, etcétera. ¿Y por qué planteo eso? Y que muchas veces es un poco como, ay, Dios santo, porque las personas muchas veces se acercan y preguntan cosas esperando que uno les pueda dar respuestas muy concretas y acertadas acorde a su realidad, siendo que nuevamente, con suerte me acabas de decir hola, buenas tardes, como para que te pueda responder algo más largo. Y esta idea de responderles, no te puedo asegurar cuántas sesiones requieres ni cada cuánto tiempo venir, pero suele ser una respuesta que busque de cierta forma entregarle una respuesta que va a dar paso a la explicación que voy a hacer en segunda instancia. Lo digo que uno en general tiene, o yo al menos lo hago cuando la gente me pregunta, trato de darles un poco de contexto para que la gente no se enoje de por qué no le estoy dando su respuesta concreta y fácil, por decirlo de cierta forma, aunque aún así no puedo asegurar que haya gente que no se enoje conmigo. Hasta el momento nadie se ha enojado abiertamente. Sí he notado formas de responder un tanto menos amigable, por decirlo de cierta forma, pero más allá de eso, nada. Y porque también me gusta dar el contexto. O sea, debería haberlo dicho. ¿Por qué me gusta también dar el contexto? Porque entiendo que las personas no tienen por qué saber nada de estas cosas. Yo puedo ir a lo mejor a médico y preguntar por algún tipo de examen y no saber que para hacerme ese examen necesito hacerme otro examen más, no sé con qué profesional ir. Entonces, ante eso tampoco voy a asumir que todas las personas saben qué es lo que hay que hacer, y por lo mismo vamos a estar respondiendo a esa pregunta. Así como off topic, estoy con mi café con leche aquí. Hoy estamos en mayo. Creo que este video va a salir en junio aproximadamente. Y hace mucho frío. Yo la verdad es que estoy con chaqueta aquí, voy a salir en un rato más. Y nada, es para ponerles en contexto. Para aquellas personas que no me conocen, yo soy psicóloga, trabajo acompañando personas de forma individual en psicoterapia individual, también terapia de parejas y terapia familiar. Si tienen dudas acerca de qué es lo que pasa en una primera sesión de terapia de pareja, familia o individual, pueden revisar los otros videos que he hecho en el pasado acerca de eso, donde claramente les abordo las cosas que se dan a grandes rasgos. Entonces, ¿de qué depende el que uno le pueda decir cada cuánto tiempo venir a las personas, a las parejas, a un espacio de terapia de pareja? De muchas cosas. Yo lo plantearía de la siguiente forma. Va a depender del motivo de consulta, del interés y disposición de poder asistir a un espacio como ese, de la posibilidad que tienen económicamente, si es que es viable, así como también en cuanto al tiempo de poder y acudir a un espacio como ese. En cuarto lugar, el tipo de motivo de consulta, qué tan urgente es, acorde a sus expectativas, sus características, su problemática, así como lo que uno como profesional pueda ver, y que ya voy a detallar eso más adelante. Así como por último, por agregarle algo más, dependiendo también de qué tantos otros agentes, entes, ya sean personas, instituciones, profesionales, etcétera, estén trabajando en paralelo con esa pareja, que ya les voy a detallar un poco más después acerca de eso, como qué tiene que ver. Ya tiene mucho que ver, y ya lo vamos a estar viendo aquí más adelante. Entonces, vamos por parte. Primero, dentro de esta idea del motivo de consulta. El motivo de consulta, más que haya un motivo de consulta que requiere más o menos urgencia como tal, yo juntaría ese motivo de consulta acorde al grado de interés. Si la pareja tiene el interés de resolver una problemática, en el mejor de los casos lo más rápido posible, porque están entre la espada y la pared, por ejemplo, ya sea es como hay un ultimátum, no se sabe si se van o no se van de la casa, y realmente estas personas están desesperadas. Por poner un ejemplo catastrófico, porque no todas las personas llegan al espacio de terapia de pareja a modo de crisis, también hay personas que llegan a modo preventivo, que hay gente que no me cree, pero sí es verdad. Y cómo poder mejorar la convivencia, empezar a
a saber cómo le vamos a informar a la familia acerca de que vamos a tomar cierto tipo de decisiones, como ir a vivirnos juntos, cómo hablarlos con nuestras familias de origen, por ponerle un ejemplo. Esas cosas pueden ser a modo preventivo, como también a veces hay personas que llegan a hablar cómo vamos a abordar si es que pasa X cosa, a veces va relacionado con ansiedad y ese tipo de cosas. Entonces, como digo, va a estar mezclado con el grado de interés, o sea, realmente nosotros queremos resolverlo al tiro ahora ya. Bueno, si tienen la disposición y tenemos la disponibilidad horaria también, vamos y agendamos, y si nos damos cuenta que tenemos una primera sesión y después de eso queremos seguir avanzando, bueno, agendaremos para una segunda sesión que será a lo mejor la siguiente semana. Yo al menos lo hago de esa forma. Sé que hay personas que atienden personas más de una vez a la semana, a mí no me gusta eso, ¿ya? Motivo, causa, razón, no tengo. No, sí tengo para psicoterapia individual, pero para terapia de pareja todavía no les doy una respuesta armada para eso. En el caso de la psicoterapia individual, me limito a una vez por semana para reducir probabilidad de dependencia hacia mí como psicóloga, entre otro tipo de cosas. Pero eso ya es psicoterapia individual, así que es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay personas que tienen ese interés, están motivadas, ok, vamos, dice. Y ante eso, mientras haya hora, todo bien. En ese sentido no hay una, ¿cómo decirlo? Si quieres y puedes, lo haces, ¿ya? ¿Cuándo podría haber algún tipo de grado de resistencia? Y es que esto se mezcla también con los otros puntos. Si ustedes se van a fijar en este capítulo, voy a ir como, podría ser, así como cuando les doy el pase para eso y cuando les doy un poco el freno. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que dependiendo del motivo de consulta, yo identifique ciertas cosas que requiere un poco más de tiempo. Por ejemplo, si es que la persona, no sé, va a la pareja como tal y dice, sí, estamos motivados, y después nos vamos dando cuenta que en verdad había una sola persona dentro de la pareja que estaba realmente motivada y la otra, la verdad es que fue porque se sentía presionada. Bueno, trataremos de darle una cierta cantidad de tiempo, de días a lo mejor, o de semana a esa persona para que pueda decidir, o sea, plantearlo de esa forma. Y eso se puede dar, porque hay personas que piensan que tienen que ir casi que todas las semanas, es como, wow, calmémonos, ¿ya? Entonces, si notamos eso, yo me doy cuenta, voy a considerar que es más pertinente esperar al menos una semana o 2 semanas para poder hacer eso. Tenemos también otro factor y que bueno, también un poco como para el freno, se mezcla con lo de los agentes que están trabajando en paralelo, pero eso lo voy a dejar para después como explicación. Tenemos después el grado de urgencia también, o sea, grado de urgencia en múltiples aspectos. Por ejemplo, podemos estar teniendo temáticas, no sé, una pareja ya con un motivo de consulta y nos damos cuenta que entre medio aparece violencia, por ejemplo. Puede ser que, de hecho lo más probable es que vamos a dejar en pausa un poco ese motivo de consulta para poner atención a que esa violencia deje de estar presente, y eso puede implicar que la terapia de pareja se tenga que poner en pausa, tener que contactarme organismos que estén trabajando en paralelo, psicólogos individuales, instituciones. Si hay temas judiciales, eso ya es otro tema más, agregamos mayor dificultad. Entonces, ante eso, más que las personas puedan decir, queremos venir seguido, sí pueden venir seguido, pero quizás en este caso que yo les digo de la violencia, se le explicará que ese motivo quedará un poco en pausa y tenemos que poner atención a esta violencia. Y si es necesario pausar la terapia de pareja, se hará, y ahí es uno como profesional quien decide, no los voy a recibir hasta que X cosa esté abordada o esté solucionada, antes de que yo me sienta a conversar con estos profesionales que están trabajando en paralelo. Si se fijan, ya me salté al otro punto, pero bueno, era como para dar contexto. A veces urgencia también, como decir, ¿he podido hacer excepciones? Sí, he podido hacer excepciones con esta idea de una vez a la semana. Cuando, por ejemplo, esta toma de decisión, las parejas están contra el tiempo, en el sentido que hay cosas más grandes que están ocurriendo. Yo hablo de aspectos económicos, por ejemplo, decir, no, es que efectivamente tenemos un funeral durante el fin de semana, hoy estamos a lunes, realmente necesitamos, nos podrías brindar este espacio, y yo evalúo que se puede acorde al motivo de consulta, porque para ello es importante ponerse de acuerdo en cierto tipo de cosas. Ok, lo haremos, tenemos disponibilidad, sí, ya, agendamos. Como también otro tipo de aspectos, operaciones o cosas que estén en paralelo, que se requiere, como digo, poder abordar ese espacio. Yo les puse ese tipo de ejemplos que son como que suenan un tanto catastróficos, pero pueden ocurrir. Que decir, es que de verdad tenemos que afrontar esta reunión con esta familia y esta situación nos está desbordando. Entonces, si yo no logro abordar esto ahora con mi pareja, de verdad que esta situación va a terminar en divorcio. Y la otra pareja dice, sí, estamos de acuerdo. Marisol, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, podemos hacer a lo mejor un sobrecupo, vemos qué es lo que se puede hacer y lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa también? Que después está esta idea como del motivo de consulta, más allá de del interés que estas personas puedan tener, ¿ya? Y que ya les voy a explicar un poco acerca de eso, pero antes me falta un punto. Ya estoy tratando de que este video sea rápido. El punto de la parte económica.
hay que ser realistas aquí, la terapia de pareja no es barata en Chile. Sí, efectivamente hay profesionales que pueden tener diversas tarifas, algunos ofrecen planes que a veces puede facilitar un poco eso, pero de cierta forma, como digo, lamentablemente sigue siendo un servicio que no es tan accesible, y ante eso las parejas, así como en terapia familiar también o incluso en psicoterapia individual, requieren hacerse muchas veces una planificación económica o de tiempo de lo que va a ser su participación dentro de ese espacio. Entonces, ante eso hay personas que no se pueden permitir sesiones semanales. ¿Es una realidad? Sí. Hay personas que trabajan con parejas que se atienden solamente semanal, sí. Hay personas que lo hacen con menos, hay gente que dice que no. Yo sinceramente les digo, en el mejor de los casos, ojalá vernos mínimo 2 veces al mes, porque pasan muchas cosas dentro de ese mes. Ahora, si no se puede y ustedes realmente quieren trabajar conmigo, bueno, trataré de dar lo mejor de mí para que nos ajustemos a vernos una vez al mes, por ejemplo, ¿ya? Y si veo que hay algún tipo de motivo de consulta que fuera muy complejo para poder abordarlo en tan poco, o sea, en ese espaciado de tiempo, como decir, es que realmente esta temática de violencia requerimos verla de una forma frecuente, es que voy a tener entonces que plantearle a esta pareja la posibilidad de derivarlos con otro profesional que a lo mejor tenga otro tipo de tarifas, a lo mejor más accesibles, o que yo les hablo del dinero, pero podría ser también en tema de horario. Yo tengo horarios hasta tarde, de las 6:15, 7:15, 8:15, incluso 9:15 de la noche, 2 días a la semana, pero a veces hay personas que no pueden en esos horarios. En general la mayoría prefiere esos horarios, como porque se atienden post trabajo, pero a veces puede haber gente que a lo mejor quiere atenderse en horarios de mañana o atenderse los días viernes o incluso los sábados, y yo no les puedo ofrecer eso. Entonces ante eso tendremos que derivar y ver otras opciones con alguien con los cuales ustedes sí puedan tener esa periodicidad. Entonces, como digo, el tema económico también, ya, o sea, yo no los puedo obligar a pagar un servicio si ustedes no están en condiciones de hacerlo. Por lo mismo es súper importante que en ese aspecto uno dentro de ese espacio sea lo más transparente posible, y a veces toca hablar acerca de eso. A mí hay personas que me dicen, nosotros podemos pagar 2 sesiones al mes, ok, nos ajustaremos a eso, veremos qué podemos hacer, trataré entonces yo de enviarle ciertas cosas, a lo mejor si es pertinente para la casa, alguna actividad, a lo mejor no, y ahí lo iremos viendo. O sea, pero la idea es que uno se vaya ajustando. Ahora, como digo, esto es algo muy personal, es muy del terapeuta o la terapeuta que los recibe. Si esa persona no puede, lo mejor es que ustedes se lo planteen abiertamente, se evalúe qué es lo que se puede hacer y ahí tomar decisiones, porque si no, a veces hay personas que pueden decir, no, es que nos gustaría ir más rápido, y es como, es que racionalmente no vamos a poder ir más rápido, porque o hablas lento, o a lo mejor se interrumpen mucho entre medio, o el nivel emocional, el clima emocional que se está generando es muy denso, y lamentablemente hay cierto tipo de intervenciones que no se pueden hacer bajo cierto tipo de condiciones, y eso son cosas que se pueden explicar, porque tampoco es la idea andarle prometiendo cosas a la gente que no son, ¿ya? Eso es súper importante. O sea, mientras ustedes lleguen, y se los digo por si en algún momento ustedes tuvieran que ir a pedir hora terapia de pareja, mientras más ustedes sean claros con la persona con la que estén, en el mejor de los casos la persona también va a ser clara con ustedes, y la idea es que exista esa retroalimentación y esa honestidad, porque en el mejor de los casos la persona que los va a recibir va a querer lo mejor para ustedes, independiente de que esto sea un servicio y uno vive económicamente de eso, y eso es una realidad, ¿ya? O sea, uno no hace estas cosas, sí, en teoría por amor al arte, porque a mí me apasiona, pero yo vivo de esto, por lo tanto hay ciertas cosas que obviamente uno sabe que están en juego, el aspecto económico, ese tipo de cosas. Si tienen dudas respecto a por qué en general uno tiene la visión de que este servicio es caro y ese tipo de cosas y que tan poco accesible es, los invito a ver el video que tengo acerca de mi formación, mi experiencia formándome como terapeuta de familia y pareja en Chile, por si les interesa nomás saber acerca de esa experiencia, el chisme y otro tipo de cosas. Siguiendo con esta idea, entonces tenemos después esto de cuando el motivo de consulta requiere un cierto tipo de tiempo. Ya, puede ser que, y me ha tocado ver, que hay parejas, por ejemplo, que pueden venir por el mismo motivo de consulta y dicen, ya, y nosotros queremos venir toda la semana y podemos económicamente. Ah, ya uno dice, increíble, espectacular, porque eso te dice, uy, esta gente está motivada, vamos a poder trabajar semana a semana. Y puede ser que suene súper bien, pero después nos vamos dando cuenta que no, la verdad es que de una semana a la otra pasa muy poco tiempo, entonces hay ciertas cosas dentro del proceso que no logramos del todo procesar, encajar, y necesitamos que esto se espacie un poco más. A veces eso puede surgir abiertamente de las personas que estás consultando, que te lo plantean. Mira, nos damos cuenta que al principio quizás lo necesitábamos de esta forma, ahora no tanto porque pasa poco tiempo y hay cosas que no podemos procesar así, o quedamos muy agotados ya, y ahí uno lo evalúa y dice, bueno, o sea, es decisión de ustedes, si a ustedes les conviene mucho más venir cada 2 semanas, cada 3 semanas, lo haremos y nos acogeremos a eso, veremos qué es lo que podemos hacer. Como también yo puedo ver, y me ha tocado ver, de personas que ya súper motivadas quieren empezar semana a semana, y es como, wow, calmémonos, es como por este mismo proceso de decir,
mira, desde mi punto de vista, o sea, está súper bien que ustedes estén súper motivados, pero yo estoy viendo que a lo mejor necesitamos que haya un poco más de espacio, o sea, ya sea porque acabamos de ver X temática y en paralelo acaba de ocurrir X situación que a lo mejor requiere que ustedes estén centrados en esa situación. Ejemplo frecuente, parejas que tienen hijos y ocurre una situación a nivel hijos, a lo mejor, claro, está súper bien que se estén centrando en lo que pasa en la pareja porque le está repercutiendo en el ámbito parental, en el ámbito familiar, pero aquí hubo una situación que, o sea, es lógico, o sea, no, es lógico que tengamos que parar ciertas cosas para acoger eso que está ocurriendo, no sé, alguna situación de accidente con algún hijo, alguna preocupación, alguna actividad familiar incluso que los puede dejar desestabilizados, o simplemente quieren disfrutarlo, o sea. Y eso yo siempre como que parto con ejemplos medio catastróficos como para explicarles, y también me voy a otros que son más normales porque son cosas que pueden pasar. Y a veces es verdad que si bien uno está trabajando ciertos aspectos donde se trabaja lo que está siendo un problema, y en terapia también tratamos de, cuando es pertinente, irnos a instancias que no sean completamente negativas, donde revisamos recursos de la pareja, aspectos positivos y cosas así para cambiar un poquito el clima emocional y ir viendo otros aspectos como cuando estas situaciones no ocurren, que ayudan a que la pareja no esté todo el tiempo en modo problema. A veces también está el que las parejas no quieren estar todo el tiempo pensando en ese tema, y claro, les va a servir el cumpleaños de la suegra, de la abuelita, no sé, la actividad de fin de año del colegio de los niños, la actividad de la empresa, por ejemplo. Entonces uno dice, ya, está bien, o sea, dense esa semana para estar más conectados con eso, y después volvemos y podemos abordar cómo fue de positiva esa experiencia, acorde a lo que también hemos estado trabajando. Y como digo, porque claro, esas cosas pueden ocurrir y pueden interferir, como también, como digo, yo puedo identificar en cierto tipo de procesos. Por ejemplo, un ejemplo muy frecuente, cuando las personas llegan a terapia por temática de infidelidad. Hay muchas que quieren empezar desde ya a trabajar eso. Y la verdad es que, claro, en las primeras sesiones uno trata de identificar todo lo que rodea esa situación, tratamos de psicoeducar, porque hay mucho mito, mucha mentira, mucha estupidez, disculpando la expresión, en torno a cómo se reconstruye la confianza posterior a una infidelidad, donde cosas y mitos como que la única persona que tiene que esforzarse dentro de ese proceso es la persona que hirió a la otra, y en teoría, claro, se lleva una carga importante, pero otra persona también hay acciones concretas que tiene que hacer, y la gente muchas veces no sabe acerca de eso. Y si tú te atiendes con alguien que no sabe acerca de la temática, quizás qué estupidez le digan que tengan que hacer para reconstruir la confianza, ya me alteré ya que no es. Entonces hay una parte importante de psicoeducación, y dentro de eso también está el qué estrategias vamos a tratar de hacer, qué se puede hacer para la persona que hirió, para la persona que fue herida, qué se puede hacer mutuamente. Hay hartas cosas a trabajar en ese aspecto, y claro, podemos ver esa parte importante, pero después puede ser, sí, es que queremos venir al tiro, pero a lo mejor acorde a justo su caso no es positivo que vengan al tiro la próxima semana, porque sería bueno ver si eso que acabamos de identificar y que podemos mejorar tiene algún tipo de impacto. O sea, también sirve ir evaluando eso, como, y si colocamos esta estrategia y por otro lado tú también, veamos cómo les van 2 semanas. Veamos si en 2 semanas apareció, en el caso de la persona que fue herida, algún cierto grado de ansiedad, buscaste un poco de respuesta a la persona que te hirió, y por otro lado también trataste de hacerte cargo de tu propia regulación emocional. Por otro lado, tú las estrategias que estás utilizando para evitar que la persona se conecte con esa ansiedad, ¿la estás pudiendo hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Volvió a aparecer la persona con quien fuiste infiel? ¿Hubo algún problema? Son ejemplos, y ahí positivo va a ser el poder tener esa ventana de tiempo. Porque también pasa que, no le pasa a todas las parejas, pero yo sí lo he visto, que les gusta mucho el espacio de la terapia de pareja, se acostumbran mucho, pero también es importante a veces no contar con ese espacio para justamente poder observar qué tanto ellos son capaces, con las herramientas que vamos viendo, de poder hacer un cambio, de poder afrontar la situación de conflicto que los ha llevado a ese espacio de terapia de pareja, porque el espacio de la terapia de pareja no va a estar ahí toda la vida, ¿ya? No es para estar echando a la gente, pero la idea es que la gente vaya, que aprenda herramientas y luego se retire, ¿ya? ¿Ya? Y que pueden volver cada cierto tiempo en temáticas puntuales, pero no es la idea de que cada vez que haya un problema, al tiro a terapia de pareja. No, a veces no va a ser necesario, ¿ya? Y yo me preocuparía si eso fuera así, como esa necesidad. Porque yo confío y de verdad, y en todas las parejas que he recibido, veo que hay recursos personales para poder afrontar eso. Entonces, por lo mismo ahí uno puede ir mediando un poco como cada cuánto tiempo. Como también esta idea que yo les decía de que al principio, claro, entretenido que se vea de manera frecuente para poder abordar, conocer las historias de ellos, ver qué cosas a lo mejor de la familia de origen están impactando en el presente y qué otras cosas están pasando y así, pero en algún momento la idea es poder eso empezar a espaciarlo.
Y salud. Espero que se vaya entendiendo un poco esto que les voy explicando, que es, como digo, es extremadamente concreto, pero es muy difícil dárselo a una persona en una sola frase. Y ahora les voy a dejar el último punto, porque obviamente hay más puntos. Ya, obviamente, uno podría analizar esto por motivo de consulta y un montón de cosas, pero estoy tratando de hacerlo lo más acotado, porque a lo mejor hay alguien que quiere tener este tipo de respuesta lo más rápido posible. Y este último aspecto, y el que estoy mirando a mi torpeo, por eso he mirado cada cierto tiempo para el lado derecho, es el que tiene que ver con, de repente, a veces, o en la mayoría de los casos, podemos decidir no desde ya como cada cuánto tiempo vernos, sino que entre medio, o sea, podemos, ya a ver, ¿cómo decirlo de mejor forma? Porque es difícil decirle a la gente al tiro, sí, venga cierta cantidad de tiempo. No, es difícil, pero hay casos en los cuales ya nos ponemos de acuerdo. Podemos económicamente y por tiempo, porque estamos trabajando, estamos estudiando, tenemos actividades, cumpleaños, no sé qué, van a estar los niños en la casa, ¿no? Poder vernos, ya sé, 3 veces a la semana. Perdón, no 3 veces a la semana, 3 veces al mes, si no, too much. Ahora sí, seguimos. Ya, nos acogemos a vernos 3 veces a la semana. Y empezamos a trabajar y nos damos cuenta, ya sea desde el día 1, como en algún momento del proceso que pasa algo y aparecen otros agentes. Cuando digo otros agentes me refiero a profesionales, instituciones, otro tipo de problemáticas, ¿ya? Que hacen que uno tenga que parar ese proceso. O más que parar, porque no siempre se da, o sea, igual uno puede hacerlo de repente entre medio si es que tenemos tiempo y logramos coordinarnos, cosas que como profesional voy a tener que hacer entre medio antes de ustedes recibirlos, ¿ya? Es como cuando la gente dice, yo quiero hacer un test de tal cosa. Bueno, te hacemos tu test, te hacemos tu cuestionario, pero antes de que pidas la hora, déjame tiempo para poder corregir tu evaluación, porque si no es súper penca que llegues a la sesión y no tengas tu prueba corregida y no podamos ver los resultados y de qué vamos a estar hablando, ¿ya? Entonces, o sea, no queremos que todo sea relleno, obviamente. Entonces aquí puede pasar algo similar. Por ejemplo, puede pasar que una pareja llega a la primera sesión y quiere desde ya saber qué podemos hacer, qué podemos trabajar, qué podemos cada cuánto nos vemos, y es como, vamos a calmarnos porque yo no los conozco, ustedes me están diciendo cosas, y aquí meto lo de los agentes. Cada uno de ustedes está en un proceso de psicoterapia individual. A mí me interesaría saber qué están trabajando en su espacio de psicoterapia individual, cuál es el punto de vista de esos profesionales acerca de ustedes como persona, y en tercer lugar, qué piensan ellos acerca de que ustedes vayan a terapia de pareja. Esto es independiente de lo que yo pueda pensar al recibirlo a ustedes como pareja, como independiente de que, a pesar de que uno tenga un punto de vista distinto, ustedes de todas formas quieran ir a ese espacio. Como yo necesito saber eso, punto 1, porque es increíble poder trabajar de forma multidisciplinaria o en paralelo con otros profesionales, porque me permite tener información que a lo mejor no voy a poder acceder dentro del espacio de la terapia de pareja, como porque también no quiero pasar a llevar el trabajo del otro o de la otra colega como tal. Respecto a eso, yo esto lo he aclarado en otro tipo de videos. La probabilidad de que uno pase a llevar el trabajo del otro y haga una sobreintervención, la verdad es que es prácticamente imposible, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque en terapia individual se trabaja de una forma distinta que en terapia de pareja. Las intervenciones son distintas. Ahora, en lo que sí uno podría chocar, que creo que me pasó una vez nomás y yo dije, santa madre, Dios mío, ahí me persiné todo y fue horrendo, ¿verdad? Pero a lo más lo que puede pasar es que la persona dentro de su espacio de terapia individual a lo mejor ha planteado ciertas ideas que tienen que ver con el motivo de consulta en terapia de pareja, y el punto de vista quizás de ese profesional es distinto al que yo puedo tener como terapeuta de pareja. ¿Qué puede pasar ahí? Aquí no vamos a estar hablando de opiniones, que esa es como la situación horrenda que me tocó una vez, que este profesional emitía opiniones personales acerca de algo, y yo dije como, aquí no hay que emitir opiniones personales, aquí tenemos que ceñirnos a lo que se ha estudiado y se ha aprendido. Entonces, y lo digo porque el ejemplo, ya les voy a ir con el chisme. Una vez me tocó una persona que estaba trabajando temáticas de infidelidad y tuve una reunión con esta persona, con este profesional. Y este profesional, su punto de vista era que no se podía reconstruir la confianza en pareja, que trabajar la infidelidad era era súper negativo y no sé qué. Y es como, a ver,
y esto es lo que yo muchas veces digo, o sea, es como cuando la gente me dice, ¿y tú perdonarías una infidelidad y harías tal cosa? Una cosa es el trabajo, otra cosa es la vida personal. Aquí no mezclemos las cosas. Ahora, en cuanto al trabajo, yo puedo tener mis opiniones personales respecto. A lo mejor yo como persona no trabajaría en reconstruir la infidelidad, la confianza, por ejemplo, posterior a una infidelidad, dependiendo de la etapa en la que me encuentre en mi vida, dependiendo de qué tanto quiero a esa persona, qué tanto me he proyectado con esa persona, hay o no hay hijos implicados, una serie de cosas que podrían hacer que yo tome cierto tipo de decisión. Pero yo no soy nadie, realmente no soy nadie, ¿ya?, para decirle a una persona eso, considerando que si tú estuvieras formado en el tema de infidelidad, entenderías, y aquí yo me empiezo a enojar, entenderías que existen formas de poder abordar esto que no te lo van a asegurar, no te van a asegurar que tú reconstruyas la confianza, pero que si tú tienes el interés y la disposición de trabajar en eso, hay formas que te pueden acercar y que se ha visto en estudios que tienen un impacto positivo en esa reconstrucción de la confianza. Y yo no soy nadie para privarle a un otro de saber que esa información existe y de que se dé esa posibilidad. Yo puedo considerar que eso no es muy viable si tú estás pasando, no sé, estás con algún tipo de diagnóstico reciente y todavía no te has estabilizado, y como no te has estabilizado, efectivamente trabajar en esta temática que es sensible para ti podría dificultar que tú te estabilices. Sí, yo puedo pensar eso y no lo recomendaría. Ahora, eso no significa que yo le vaya a prohibir eso a la persona. Puedo recomendar que sea en otra instancia una vez que tú te estabilices, por ejemplo, y así. Entonces, ese tipo de cosas, ese era como el chisme grande, que yo realmente quedé súper impactada. O sea, porque yo no soy la persona más liberal del mundo tampoco. A veces me da risa porque la gente dice, no, es que tú debes pensar tal y tal cosa. Es como, no, a veces en algunos aspectos yo soy bastante tradicional como persona natural, persona Marisol, y me ha tocado acompañar procesos en los cuales a lo mejor yo no haría eso en mi vida personal, o son cosas que a mí a lo mejor me generan ruido o me impactan, pero como digo, no soy nadie para privarle a un otro de poder abordar una temática de una forma seria y de una forma informada, valga la redundancia, cuando realmente lo quiere y siente que lo necesita, ¿ya? Entonces, como digo, en ese tipo de situaciones, y ahí volviendo al punto de hablar con un otro profesional u otro tipo de agentes, es importante hablar con esos profesionales. Cuando se trata como de sesiones iniciales y tratamos de coordinar con estas personas, y que yo les conté como la experiencia negativa, pero en general la experiencia que he tenido yo, los colegas, ha sido extremadamente positiva. Igual yo siempre trato de entregarle los informes, o algunos me entregan sus informes, para que podamos trabajar de manera colaborativa. A mí siempre lo que me interesa saber en general como si esta persona está viendo que sea viable o no trabajar en terapia de pareja, y si la temática en específica, si es que es polémica como esto de la infidelidad, no le esté machacando con cosas que son falta de información, ¿ya?, ni opiniones. De esas cosas como que trato de asegurarme, además de poder recabar información acerca de lo que percibe acerca de la relación desde el punto de vista de esta persona. Si hay también otro tipo de cosas a las cuales yo debería poner atención, si es que, no sé, la persona ha intentado atentar contra su vida de alguna forma, algunos detonantes que la persona considere para ver, no decir, a mí me dijeron tal cosa, no, pero para saber si dentro del espacio de la terapia de pareja empiezan a aparecer ciertos aspectos relacionados con eso, que puede ser viable poder tener en conocimiento, entre otro tipo de cosas. Como recomendaciones incluso, y cosas así, y puede ser informaciones que a lo mejor uno ni siquiera vaya a tomar para la terapia de pareja, pero si el colega o la colega lo considera importante, y un considera importante que yo lo sepa, lo voy a acoger, así como posibles preguntas también, porque no todos los colegas saben qué es lo que pasa dentro del espacio de la terapia de pareja, y está bien, porque no todos nos formamos en todas las cosas, y eso es una realidad. Y como digo, si es entre la primera y la segunda sesión, en general no tendría por qué pausarse el proceso de terapia, porque en general, de alguna forma, ahí es como ese trabajo que la gente no ve que uno hace, y es como todas las horas no remuneradas donde yo tengo que estar llamando por teléfono, o tengo que estar escribiéndole un correo al colega para que podamos coordinar una reunión y que podamos hablar brevemente acerca de esto. Y como digo, que es algo que la otra persona también hace de buena disposición, de simpática, aquí vieron mi frazada que hace frío, de buena onda, y que otra gente podría no hacer y no hablar con nadie, no coordinar nadie, pero a mí me gusta eso, ¿ya? Yo sé que hay gente que dice, ay, pero tú podrías cobrar por eso. No voy a cobrar por eso porque es como que no le veo sentido, y también lo veo como una parte ética, y por otro lado a mí me sirve tener esa información, porque mientras más sepa como qué está pasando alrededor, qué piensa la gente sobre eso del motivo de consulta de la pareja, me sirve para saber dónde me estoy moviendo también y en qué cosas poder poner ojo. Entonces ahí no necesariamente se va a pausar. Ahora, si entre medio, que es lo que yo puedo decir, que puede haber una
una pausa, pasan cosas o se contacta algún profesional que antes no se había contactado o surge un tema que es a lo mejor muy importante porque está contribuyendo de forma negativa como incluso positiva, como en el sentido de aumentar la intensidad de la problemática, o aparecen otro tipo de temas. Quizás voy a tener que plantear a la pareja que no vengan todavía, yo les voy a escribir para cuando pueden volver a pedir hora para primero salir de dudas respecto a esta temática. Ejemplo frecuente, no me gusta decir catastrófico porque tampoco es algo tan... no quiero decir la palabra grave, pero son cosas muy frecuentes que también pueden ocurrir. Cosas como, aparece dentro de la sesión... a lo mejor estamos abordando temáticas de sexualidad y aparece que alguien ha develado alguna experiencia de abuso, por ejemplo, y quizás es algo que dentro del espacio de la terapia individual todavía no ha ocurrido. Entonces quizás va a haber que hacer una pausa, porque antes de empezar a poder trabajar en aumentar, no sé, los niveles de deseo sexual, aumentar ciertos aspectos de las prácticas sexuales que están teniendo, va a ser importante que esta persona que develó esta situación, esta experiencia, ya sea del pasado, de hace poco, etcétera, pueda abordar eso de una forma segura en su espacio de psicoterapia individual, si es que está en ese espacio de psicoterapia individual. Y hay casos en los que eso ocurre, hay casos en los que se pausa de repente, entonces esa persona vuelve a ese espacio en el que ha estado, aborda eso y si es viable volvemos y continuamos trabajando, o a veces trabajamos en paralelo, por ejemplo, o a veces no hay esa situación y tratamos de abordarlo dentro de este espacio. Entonces ahí, como digo, van apareciendo variables que yo les hablaba como de contactarse con profesionales, psiquiatras, por ejemplo. Imagínense que alguien tiene algún tipo de recaída, ya sea con alcohol, drogas, sustancias u otro tipo de cosas, o alguien intenta atentar contra su vida. Ahí también uno pausa la terapia de pareja si es que es pertinente. Nos abocamos a ver qué es lo que pasa con los procesos individuales, qué opina o qué plantea el psiquiatra, si tiene que estar con licencia o no. Quizás esa licencia implica que si bien va a estar en su casa, no va a ir a trabajar, no va a ser muy viable o muy positivo estar tocando temas que son de la terapia de pareja, que a lo mejor puede desestabilizar a esta persona mucho más de lo que ya estaba, por ejemplo. A lo mejor efectivamente hay cosas que pueden ser más relevantes a abordar dependiendo de la situación. Como también aquí hoy dije varias veces la palabra también, la parte de las instituciones. A veces también pueden haber instituciones implicadas, a veces, no sé, cosas frecuentes como temáticas judiciales. A lo mejor hay un juicio de algo que ocurrió entre estas dos personas y tenemos que resolverlo. Entonces, bueno, vamos a poner una pausa, vamos a ver qué dice tribunales, vamos a ver qué dice... los profesionales de a lo mejor un programa en el que la persona o una de las dos personas o ambas personas estén en paralelo o que haya surgido posterior a este tema judicial y haber que coordinar qué es lo que pasa entre ellos para ver qué tan viable es esto. Entonces yo esto todo se los digo porque lo lógico es que cuando uno va y pregunta algo lo hace desde cuál es su posición y cuál es su visión. Pausa para el café. Que es totalmente comprensible, yo he estado ahí, si uno va al médico, al dentista, al nutricionista, va pensando en su realidad. Y muchas veces la gente piensa que su realidad es la misma realidad de muchas personas y no es así. Entonces, esto se lo explico también como para que vean que cuando alguien me plantea esa pregunta, cada cuánto tiempo me recomienda, yo necesito saber todas esas cosas antes de darle una respuesta, porque obviamente no son todos los procesos de la misma forma, no todos funcionan de la misma manera. Las personas muchas veces creen como ya, nosotros vamos a terapia de pareja y es como lo único que a lo que vamos, y es como no, a veces y esto es con o sin hijos, y es como yo de verdad me he encontrado con personas que van como a 4 profesionales distintos. No es tan frecuente, pero a veces se da. Y en paralelo hay otros profesionales del otro miembro de la pareja que también están presentes. Y a veces hay parejas que tienen, por ejemplo, hijos, hijas, hijes, que además están con otros profesionales en paralelo o pueden estar a cargo de algún abuelo, por ejemplo, algún hermano que está también con profesionales en paralelo, y ahí uno tiene que coordinar un montón de cosas que al fin y al cabo igual son cosas entretenidas. O sea, si yo por algo les cuento esto, igual me gusta saber porque a veces dan visiones súper enriquecedoras. O sea, con esto que yo les digo, ejemplo, un ejemplo que se podría dar, ya, y hablo de lo de la institución. Y es ahí donde se mezclan de repente que las personas dicen, tengo que ir a terapia familiar o ir a terapia de pareja. Me ha tocado ver de repente que hay parejas que llegan al espacio de la terapia de pareja porque, primero, desde no sé, ya tienen un hijo
Y en el hijo, y en el establecimiento en el que está el hijo, la profesora, esto es súper típico, la profesora ha detectado que el hijo está teniendo problemas de comportamiento. Se cita a los papás. Los papás de alguna forma se desbordan hablando con la profesora, con la psicóloga o la orientadora. Por si acaso la orientadora no siempre es psicóloga. A mis tiempos era una persona que no hacía esas cosas. Espero que ahora los orientadores sean psicólogos, espero. ¿Ya? O la psicóloga o el psicólogo de convivencia escolar los cita, esta gente se desborda y resulta que después los mandan a terapia familiar. Porque dicen, a lo mejor hay un tema familiar que está afectando en que el niño esté reaccionando de esta forma. Esas cosas sí a veces se dan. Entonces después resulta que estos padres van a terapia familiar y plantean estos motivos de consulta, lo que pasa, y después nos damos cuenta que, claro, hay una parte que tiene que ver con la terapia familiar, quizás como ellos como padres, en la parte de la pareja parental, porque comparten su relación de pareja con ser padres, pareja parental, por eso lo digo así, tienen a lo mejor que, en el mejor de los casos, seguir cierto tipo de indicaciones para poder ponerse de acuerdo en el establecimiento de reglas, de límites, que a lo mejor está repercutiendo en que el niño se comporte de cierta forma en la casa, fuera de la casa, etcétera. Y puede ser que a partir de eso después se dan cuenta que además hay un tema que no es familiar, que no es de algo parental, sino es algo de pareja, que además ellos tienen conflictos, por ejemplo, no, es que además tú me has dicho tal cosa y no me miras y no me considera, y eso se está traspasando a lo que pasa en la parentalidad. Entonces después llegan a terapia de pareja y ahí uno dice, interesante, a lo mejor no voy a tener que hablar con la profesora que los mandó, pero quizás sí con quien era su terapeuta familiar, ejemplo. O podría ser que a lo mejor sí la psicóloga del colegio quiere conversar conmigo y le da el contacto y contactamos y hablamos con esa persona, y además en la reunión no solamente está la psicóloga o el psicólogo, sino que además está, no sé, un terapeuta ocupacional, o podemos tener un fonoaudiólogo o fonoaudióloga que también puede ver y percibir al niño de cierta forma y que sea información relevante para que yo me haga una idea de lo que pasa entre ellos como padre y que además son pareja. Y después en paralelo puede pasar que ellos, cada uno tenga su psicólogo individual, por ejemplo, por ABC motivo, a lo mejor del pasado, del presente, vaya a saber uno de qué cosa. Y además, a lo mejor alguien vivió, no sé, imagínate ya una situación, ya me estoy yendo así como un ejemplo grande, pero es que de verdad es muy frecuente. Hay gente, o sea, hay familias que están muy sobreintervenidas, que no necesariamente es malo porque lo requieren, pero otras que a veces quizás no lo requieren tanto. Y hay muchos profesionales dando vuelta. Podría ser incluso, no sé, la señora en algún momento de su vida le pasó X cosas en el ámbito laboral y además la mandaron al psicólogo o a la psicóloga de la H, y hay que estarse contactando con el psicólogo o psicóloga de la H, y a lo mejor también tenemos que ellos son cuidadores de X persona y hay en esa institución, por ejemplo, ya imaginémonos que uno de los padres, el abuelo, a la abuela del niño está en un hogar de adultos mayores, y a lo mejor esta pareja se desbordó, se descompensó y terminaron gritando dentro del hogar, por ejemplo, de adultos mayores, y a lo mejor se contactó la persona que estaba acá, vaya a saber uno qué cosa. Uy, me está sonando una alarma. Incluso podría, como digo, tema judicial. Imaginémonos que además que yo me río de esto porque es como, me da risa porque hay gente que de verdad es como, aquí llego yo con mi motivo de consulta pareja, y es como, ustedes no saben que hay gente que viene con muchos profesores. Entonces me da un poco de risa como pensar que hay gente que de verdad nunca ha escuchado esto, y es como, sí, estas cosas pasan. La gente está más habituada quizás que esto se dé en el sistema público, porque en el mejor de los casos están todos los sectores como entrelazados, pero si la persona con la que ustedes se atienden que está en el ámbito privado también va a tener interés en poder contactarse con esas personas. Entonces por eso lo explico. Entonces dentro de esta idea también podría ser que a lo mejor después hay un tema judicial. A lo mejor la madre o el padre de esta familia, estas personas que son pareja, además tenían un matrimonio anterior, donde en ese matrimonio anterior hubo X situación de vulneración, por ejemplo, de derechos, con o sin hijo, y además hay un tema judicial de por medio, y quizás después, mira, yo he tenido que hablar con abogados, con de todo tipo de profesionales, con instituciones y así. Entonces, lo digo porque incluso a veces, por ejemplo, si son, esto que igual es frecuente que la gente no tiene por qué saber, por ejemplo, si llega la pareja, ya estamos en terapia de pareja, todo bien, y resulta que hubo alguna situación de vulneración en uno de sus hijos, por ejemplo, lo esperable sería que quizás no se van a querer contactar directo conmigo porque hay otras
con otros profesionales con cuales contactarse antes. Por ejemplo, el hijo de esta pareja hipotética o inventada tuvo una situación de vulneración de derechos, entonces lo lógico es que si es un sistema público del programa, no sé, pues del tema judicial, van a X programa de reparación, ¿ya? Y ese programa va a tratar de conversar con el establecimiento del niño y además va a querer conversar con estos padres. Y a lo mejor, claro, si ellos tuvieron esta situación de discusión y se desbordaron dentro del contexto del establecimiento, a lo mejor desde la parte judicial dirían, ¿y estos padres adultos están en condiciones de hacerse cargo y de cuidar a este niño de esta forma? Sí, no sabemos. Pero ellos van a terapia de pareja. Nosotros como programa queremos hablar con esta terapeuta de pareja para asegurarnos de que qué es lo que están trabajando y si es que eso que trabajan podría tener un impacto, en el mejor de los casos, en que el niño esté bien. Ya, ahí sería lógico que se contactaran conmigo. Entonces, eso es por darles un ejemplo. Entonces, habiendo dicho toda esta información, todo este popurrí, ustedes se van dando cuenta lo difícil que puede ser para alguien recomendarle cada cuánto tiempo venir. Quizás la respuesta más concreta, y es quizás la que yo suelo plantear, sería explicitar que esto va a depender del motivo de consulta de la pareja, que todo va a depender de sus tiempos, su dinero, el tipo de motivo de consulta, lo que podamos evaluar, donde en el mejor de los casos, ojalá entre la primera y la segunda sesión que no pase tanto tiempo para poder ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que vamos a poder trabajar en conjunto. Posterior a eso, ustedes pueden plantearse y organizarse de cierta forma para venir con un cierto grado de periodicidad que claramente puede estar sujeto a modificación. Aquí no hay vamos a venir X cantidad de veces y tenemos que cumplir eso hasta el fin de los tiempos. Ustedes pueden cambiar de opinión, pueden preguntar también a la persona con la que ustedes están trabajando si es más o menos pertinente continuar a ese ritmo, si hay algún problema de que no se puede, también plantearlo, entre otro tipo de cosas. Dicho esto, espero que les haya quedado bastante claro qué es lo que se puede responder en torno a esta pregunta. Espero que les hayan gustado los ejemplos. Que en mi mente suenan como catastróficos, pero es porque uno tiene la visión así como de estas parejas que van, como yo les decía, así como la con su motivo de consulta en el brazo, siendo que hay personas que vienen con muchísimas otras cosas. Entonces, como ellos consideran que vienen con pocas cosas, creen que la respuesta va a ser algo breve. Y porque no está de más plantearlo de su ejemplo, porque todos podemos en algún momento estar en una situación un poco más compleja que requiera más profesionales u otro tipo de instituciones en paralelo, así que igual sirve así como un modo conocimiento general, como de cosas que ustedes pueden plantear. Yo sé que no todos los colegas se dan el tiempo, como digo, de contactarse con esas instituciones o contactarse con los otros profesionales, pero no está de más que ustedes le puedan preguntar y va a tener interés en contactarse con estos profesionales. A veces hay colegas que no lo hacen, al menos no antes de la primera sesión, y esto pasa también, como cuando a uno le envían los informes, quizás uno no quiere leer eso para no llegar sesgado a la primera sesión, pero ya después de la segunda, de la primera en adelante, o sea, después de que se concretó la primera, no es raro que pueda aparecer un interés de querer indagar más allá. Dicho esto, entonces yo me voy a ir a comer una colación en estos momentos y ya como me había sonado mi alarma tengo que partir, por eso andaba con mi chaqueta. Así que eso, nos estaremos viendo en un próximo capítulo donde probablemente les continúe respondiendo preguntas en torno a esto. Y una última acotación, esto que yo les acabo de mencionar es bastante similar con lo que podría pasar en un proceso de terapia familiar, así como para que también lo tengan en mente, y que ante eso no haría un video respecto a esto porque es básicamente lo mismo, o sea, el mismo criterio como de cuántos agentes están en paralelo, las recomendaciones de los profesionales de forma individual, si ocurren cierto tipo de cosas, si uno evalúa qué tan pertinente es o no, y ese tipo de cosas, ¿ya? Por si es que, como digo, les surge la duda. Aquí ya se está oscureciendo el día. Yo no sé, a mí no me gusta el invierno. Comentario extra. Pero bueno, ya ahora sí que me voy a atrasar. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós.